Muy buenas noches para todos ustedes. Estamos llegando ya con la edición nocturna del Noticiario Internacional de COTV a las 6:36. Estaremos hasta como las 7:10, hora de Salvador, Centroamérica, esperando que el programa que voy a servirles ahora sea de su completo agrado. Como si nada, ya estamos en la fecha 14 de febrero, está a la vuelta de la esquina. Pues nos encanta que también hemos podido cumplir algunos compromisos y eso nos agrada, porque en la medida que también que ustedes se anuncien y que usted nos dé el apoyo en esa medida, también nosotros vamos a seguir haciendo este apoyo. Sin embargo, recordar que 0036 40 43 86 75 de la cuenta del Banco Agrícola está a la orden si usted así lo quiere donar cualquier cantidad para mantener este programa que estamos haciendo hasta lo imposible por mantener esta plataforma digital a esta hora de la noche. Cada día nos vamos acercando más al horario que posiblemente usted lo quiera, pero usted dice que quiere el programa a las 6, 7 y media de la mañana o 8, lo vamos a hacer a esa hora. Si lo quiere a las 7 de la noche, lo vamos a hacer a esa hora. Lo quiere a las 6 y media, a la hora que usted nos diga. Entonces, por eso es interesante que estamos llegando aquí, donde ya hay varias labores, donde ya, por ejemplo, la Fiscalía ya va a ofrecer la maestría en investigación criminal, ¿verdad? Esa es una de las cuestiones. Por otro lado, ya la comunidad de Tecoloca llevan a la Corte Suprema de Justicia su rechazo del relleno sanitario y piden frenar la obra que se quiere hacer. Por otro lado, las computadoras no frenaron la deserción escolar. Al menos 1.439 estudiantes dejaron los estudios tras recibir equipos del MINED, revela la auditoría. Son de las noticias que voy a estar llevándole ahora a esta hora, valga la redundancia, con el noticiero Ecos TV en un compromiso con ustedes y la nación. En realidad me siento más que contento de llevarles estas noticias que son una cuestión bien interesante. Vamos a ver a esto, porque los niños necesitan no dejar de ir a la escuela y es una cantidad, si bien es cierto, en este universo de alumnos, hacer ya menos de 3.339 es una cantidad bastante grande. Vamos entonces. Computadoras no frenaron deserción escolar. Al menos 1.439 estudiantes dejaron los estudios tras recibir equipos de MIND, revela auditoría. Una auditoría realizada en 2023 por una firma independiente a la ejecución del programa de reducción de brecha digital, con el cual el gobierno de El Salvador entregó computadoras y tablets a estudiantes y docentes, confirmó la compra de más de 500,000 de dispositivos por parte del gobierno entre 2021 y 2022. Sin embargo, la auditoría no pudo constatar la existencia física de los equipos entregados en al menos el 65% de los casos, debido a que el Ministerio de Educación, MIND, no pudo localizar a los estudiantes por diferentes motivos, entre los cuales el principal fue la deserción escolar. Sindicatos advierten que, pese a que inicialmente el programa causó incremento en la matrícula de estudiantes dentro del sistema público, muchos jóvenes no continuaron su educación. La auditoría ha sido compartida por el Banco Centroamericano de Integración Económica, CIE, en su sitio web y comprende información sobre la ejecución del programa entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022. En dicho periodo, el gobierno de El Salvador obtuvo del CIE un préstamo para financiar el programa en mención, con el cual el banco reembolsó al gobierno los fondos que éste ya había invertido en la compra de laptops y tablets, por un monto de $214,700,000. Los detalles sobre cuántos equipos compró El Salvador, a quién, el monto pagado a cada proveedor y la distribución en la asignación de los equipos en los centros escolares del país fue puesta en reserva por el MIND en 2021 por un periodo de 7 años, amparados en el artículo 19, literal, de la Ley de Acceso a la Información Pública. De acuerdo a este, el gobierno puede reservar información cuando la misma forme parte del proceso deliberativo de funcionarios, mientras no se tome una decisión definitiva. Sin embargo, en la auditoría compartida hay información de esto y cifras que permiten identificar los avances del programa en sus 2 primeros años.
De acuerdo a la información compartida por el MIND a la firma auditora, el GOS pretendía beneficiar a 597.493 alumnos y a 1.335 docentes de educación básica y media, distribuidos en 10 departamentos, elegidos con criterios de afectación de pobreza multidimensional. Entre enero de 2021 y diciembre de 2022, según las actas de entrega de equipos con que el GOS solicitó el primer desembolso de fondos al PSIE, se habían adquirido 586.741 equipos. De estos, 586.065 se registraron en la base de datos de equipos ingresados al Ministerio de Educación, según explica la auditoría. La diferencia de 676 es destacada por la auditoría, pero no explicada por el gobierno o la firma que hizo la evaluación. En tanto, el ministerio reportó hasta finales de 2022, 585.364 entregados a estudiantes y docentes. Los 701 restantes, con respecto a los registrados, se entregaron en 2023, se entregaron a soporte técnico, o estaban en disponibilidad, indicó la cartera a los auditores. Con las cifras de equipos adquiridos y entregados, la firma auditora realizó un proceso de revisión de la entrega de los mismos. Para ello, el MIND le informó que distribuyó estos en 29 sedes a nivel nacional, desde las cuales luego trasladó los equipos hacia los centros escolares. Según la auditoría, las sedes cuentan con actas de entrega de equipos a directores de centros escolares, para ser entregados a beneficiarios finales. Sin embargo, los auditores advirtieron que en las actas no se compartió información sobre número correlativo de los equipos, ni identificación de la fuente de financiamiento, y que se mezclaron equipos tecnológicos financiados con diferentes fuentes de financiamiento. Asimismo, según la auditoría, en las 29 sedes desde las que se distribuyeron los equipos a los centros escolares no hay registros ni evidencia de la entrega de los equipos a los estudiantes, sino que esta responsabilidad se delegó directamente a los centros escolares. Con esa información, los auditores elaboraron una muestra de 60 centros escolares que recibieron equipos, para visitar y llevar a cabo la revisión física de equipos. En total, estos 60 centros recibieron 3.554 equipos para entregar a alumnos y docentes. La auditoría los visitó y confirmó la existencia del 99% de actas de entrega de equipos, pero no pudo realizar una revisión física de estos debido a que el ministerio no pudo contactar a quienes los recibieron. La auditoría explica: durante nuestras visitas, únicamente fue posible verificar los equipos en un 35% de la expectativa de la auditoría. Al respecto del 65% de equipos que no pudimos examinar físicamente, el Mineducit informó acerca de las categorías que presentan los estudiantes, sin embargo, no proporcionó documentación de sustento. Al referirse a las categorías que presentan los estudiantes, los auditores se refieren a las razones por las cuales hubo estudiantes que recibieron equipo tecnológico pero no pudieron ser revisados físicamente por los auditores. De los 3.554 equipos que la auditoría debía revisar en los 60 centros escolares, verificaron la existencia física de 1.241. No pudieron revisar 2.313. Entre las razones por las cuales el MIND justificó esto se encuentran estudiantes que se graduaron, 652, no promovidos, 30, promovidos, 59, y que desertaron, 158. Sin embargo, hay otras dos categorías que el ministerio también usó para justificar los equipos no revisados. Una es la existencia de matrícula sin registro en 1.281 casos, y casos sin explicación con 133. La auditoría enfatiza que estos casos, no se obtuvo documentación que evidencie y soporte los datos. Este medio gestionó tanto con el PSIE como con la firma salvadoreña a cargo de la auditoría, y con el MIND un espacio de consulta para aclarar detalles del informe publicado por el banco, incluido el saber si hubo otra auditoría posterior que permitiera mejorar las cifras de revisión, o qué significa que haya equipos no verificados por matrícula sin registro. De las tres instituciones, solo el PSIE contestó la petición y solicitó las preguntas por escrito, y estas fueron enviadas. Si bien el 26 de enero,
El banco dijo estar gestionando las respuestas a las preguntas enviadas. Hasta el cierre de esta nota no hubo mayor respuesta. Sobre el significado de matrícula sin registro, Bases Magisteriales explicó que esta categoría se utiliza con estudiantes que no han continuado con sus estudios al no aparecer matriculados en ningún centro educativo. A cada estudiante matriculado en la escuela pública se le asigna el NIE número de identificación estudiantil. Con ese número se ubica al alumno en cualquier escuela que esté matriculado. Esto permite al MIND darse cuenta cuántos alumnos egresan, desertan, se van de una escuela a otra. Sí, tienen NIE pero no se ubican en ninguna escuela pública ni en colegio privado. En síntesis, han abandonado el estudio, ya sea temporal o definitivamente, explicó Bases Magisteriales. Lo anterior significaría que la cifra de estudiantes que desertaron, 158, debería sumarse con la de estudiantes sin registro de matrícula, 1281. Por tanto, serían 1439 estudiantes que recibieron computadora o laptop y dejaron sus estudios en los 2 primeros años de ejecución del programa, tomando como base únicamente las 60 escuelas de muestra para realizar la auditoría. Según el Frente Magisterial Salvadoreño, FMS, cuando comenzó el actual proyecto de entrega de computadoras de forma individual, percibieron dos fenómenos. 1. Que los estudiantes que habían desertado regresaron a los centros escolares solo para recibir las computadoras, y 2. Que alumnos que estaban en instituciones privadas optaron por matricularse en el sistema público por el beneficio de los dispositivos. Se comenzó a ver que de los colegios se pasaban para las escuelas y querían inmediatamente la computadora, pero eso tardó, no se les dio inmediatamente. Había quejas que por qué no les entregaban la computadora a los niños que estaban llegando de los colegios, pensaban que iba a ser inmediatamente la entrega, pero esta se hacía en base a la matrícula del año anterior, indicó la gremial. Del segundo fenómeno, el FMS dijo que con varios directores de centros escolares del área metropolitana de San Salvador, AMS, identificaron a estudiantes que ya estaban fuera del sistema, volvieron a las aulas y posteriormente volvieron a abandonar sus estudios. Cuando se supo que iban a dar computadoras se hizo una gran bulla, y muchos niños que estaban ya fuera del sistema llegaron a matricularse, pero era por el deseo de tener la computadora. ¿Qué sucedió? Que, después, estos niños se nos retiraron, se nos iban, no se mantenían en el sistema. Sí hubo una fuga de alumnos que exigieron la computadora, señaló la organización al respecto. En ese sentido, Bases Magisteriales subrayó que tener una computadora no ha sido motivo para que la deserción escolar se detenga en el país. Los equipos informáticos, las computadoras o laptops, como quiera llamársele, no ha sido un atenuante para evitar la deserción escolar. La deserción escolar es un fenómeno que está ahí, es latente y está vinculado más a las precarias condiciones económicas de la familia. Así que la entrega de ese dispositivo a cada uno de los niños no ha evitado la deserción escolar, manifestó el sindicato. Bueno, así las cosas, señores, en realidad también es un poco feo porque si ellos tienen la dirección y saben que quienes ya no llegan, también una responsabilidad del director con el maestro, no trabajar coordinadamente para que esas computadoras no se tenían que perder así. Así que ya nosotros estamos llevando el noticiero internacional de COSTV en un compromiso con ustedes y con la nación desde la capital salvadoreña. Vamos entonces a ver qué es lo que está pasando ya con el noticiero internacional. Hay una de las cuestiones también donde vamos a ver cuál será la longitud del metro, digo, del tren entre Jacinto y básicamente cuándo va a comenzar la construcción. Son una de las cosas que queremos llevar acá. Este nuevo sistema de transporte recorrerá más de 3 kilómetros y iniciará su ruta mexicano para finalizar en el centro de San Salvador. El proyecto tendrá 153 cabinas que trasladarán hasta 10 pasajeros. El proyecto del Metrocable en la zona mexicana de San Salvador, que comenzará construcción el próximo 16 de enero, tendrá una longitud de 3.5 kilómetros según
detalles que se encuentran en el Sistema de Evaluación Ambiental SEA del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales MAR. El proyecto, bajo el nombre de Construcción y Equipamiento del Sistema de Transporte Público por Cable Aéreo, Línea 2, Distrito Mexicano de San Salvador, en el SEA, que se encarga de realizar estudios de impacto ambiental, se encuentra esperando respuesta del titular, lo que se traduce que todavía no hay un pronunciamiento definitivo como respuesta del trámite, según explica sobre el término de la Dirección Nacional General de la Evaluación y el Cumplimiento Ambiental DEC. Pese que aún no hay una respuesta, el documento publicado en el SEA da insumos sobre el proyecto que tendrá el Metrocable, que arrancará con una de las zonas más populosas del área metropolitana de San Salvador, AMSS. El documento ofrece la descripción del proyecto como la longitud de 3.5 kilómetros y 55 kilómetros, que tendrán 153 cabinas que transportarán a un máximo de 10 pasajeros, serán 22 personas o torres las que sostendrán a las góndolas y que se prevé que se movilicen 3.500 personas. Así de que otra de las cuestiones también en las estaciones del Metrocable, también en parada de autobuses. Esa es una de las cuestiones que sí también se la voy a dar porque es necesario que usted tenga esta nota. El Viceministerio de Transporte dice lo siguiente. Oigamos. ¿Estaciones de Metrocable también en paradas de autobuses? Esto dice el VMT. Las estaciones de Metrocable también compartirán espacio con las paradas de autobuses, así lo confirmó esta mañana el titular del Viceministerio de Transporte, VMT, Nelson Reyes, quien aseguró que el objetivo es mejorar el flujo de pasajeros. Las diferentes estaciones del Metrocable se han pensado también que estén en lugares donde convergen bastantes rutas de autobuses, porque es importante que la gente tenga conectividad, señaló Reyes en la entrevista de Canal 21. El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, mencionó el pasado 29 de septiembre que el Metrocable saldrá desde Mexicanos, pasará por la Universidad de El Salvador, UES, Centro Gobierno y finalizará en el Centro Histórico, unas cuadras abajo del Parque Cuscatlán. En ese momento, el funcionario dijo que este octubre iniciarán las obras civiles del proyecto que se extenderán por 18 meses. Por otro lado, Reyes señaló hoy que el Metrocable es una de las soluciones a mediano plazo que se ha trazado el gobierno para mejorar la movilidad en el área metropolitana de San Salvador. AMS dijo que el objetivo es que más personas se trasladen de una forma más rápida, pues dijo que el tiempo del recorrido será de 15 minutos. Hay varias soluciones que se pueden hacer, entre ellas, incrementar la capacidad que tienen las calles o incrementar la capacidad en los sistemas actuales para que puedan mover a las personas, es decir, mover más personas y de forma más rápida, y eso pues se puede hacer por medio de este tipo de sistemas. Metrocable, que no está utilizando la vía pública, no está quitando un carril, por ejemplo, lo cual pues tiene un efecto positivo, detalló. Reyes agregó que el Metrocable es uno de los sistemas de transporte que menos costo tiene en cuanto a mantenimiento. Bueno, entre otros los puntos bien interesantes también, donde casi 400 casos sospechosos de dengue a inicios del 2026. Los niños de 5 a 9 años son el grupo más vulnerable, con 116 casos en las primeras 2 semanas de enero. Especialistas llaman a reforzar las medicinas preventivas. Así que en las noticias internacionales, a partir de hoy, ya en la gasolina comienza a paralizar las actividades de Cuba. Esto era así porque al caer el presidente inconstitucional que tenía Venezuela, como es Maduro, a partir de allí, obviamente que todo se les ha venido para abajo. Es que es necesario que en el caso de los dengue, estos son datos que si los vemos con una objetividad epidemiológica que son fuera de temporada, los debemos de ver como signos de alarma para tomar medidas preventivas, dijo el doctor Ricardo Lara,
médico epidemiólogo, Los presidentes del Salvador, Nayib Bukele, y de Costa Rica, epidemiólogo. Rodrigo Chávez, anunciaron una Yo he alianza visto en mi estratégica práctica para privada más de combatir un el crimen caso, solo organizado. yo. El Entonces acuerdo no es incluye tan una inversión creíble privada en el esta área de dengue estadística que de solo un busca sentar las caso bases de la iniciativa confirmado, Escudo de la Salud confirmado para de acercar dengue a otros por países de MinSal. la región a su Iván vacuna. Solano Leiva, médico epidemiólogo. Así que vamos a ver qué es lo que está pasando. Ya la Dirección de Obras Municipales busca contratar personal para campaña de fumigación. Es necesario que se haga porque, de hecho, aquí también estoy teniendo zancudos y también el transmisor del dengue es la Aedes aegypti. La hembra coloca sus larvas en aguas estancadas. No aguas estancadas nosotros. Pues vamos aquí ya con ya se ha presentado el amparo ante la Corte Suprema de Justicia por relleno sanitario en Tecoluca, que es lo que queremos dar también aquí. Vamos a dar esta noticia con ustedes y después vamos a ver lo que ya hemos dicho, que el Viceministerio de Transporte va a implementar el sistema de cámara y GPS en unidades de transporte público, que esto ya esa nota y nosotros ya la dimos en días pasados. Así que estamos ya con ustedes a esta hora de la noche ¿verdad? Con el noticiero internacional Ecos TV, cortesía de www.inmobiliariacelaya.com. Así de que vamos a ver qué es lo que se terminaron los vientos, los vientos norte en su sabor. Esto es lo que dice el Ministerio del Medio Ambiente. Escuchemos. ¿Se terminaron los vientos nortes? Esto dice el Ministerio de Medio Ambiente. Los vientos nortes y las bajas temperaturas continuarán en El Salvador con la llegada de un nuevo sistema de vientos nortes, que se prevé ingrese al país el jueves 12 de febrero, según un nuevo informe del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, MARN. Se prevé el ingreso de un nuevo evento de vientos nortes durante el día jueves 12 de febrero, con ráfagas ocasionales entre 30 y 50 kilómetros por hora, más notables en zonas altas de todo el país, especialmente en la zona occidental, e incluso mayores en lugares donde el terreno favorezca un aceleramiento adicional del viento, dice parte del documento que publicó este martes 10 de febrero al MARN. El ministerio explica que los vientos serían de corta duración, pues finalizarán la madrugada del viernes 13 de febrero. Posteriormente, predominará el flujo del este y noreste, y se prevé que las temperaturas se mantengan disminuidas hasta finales de esta semana. Las temperaturas previstas en las zonas altas serán de 6 y 13 grados Celsius, de 15 a 19 grados en valles interiores, y en la zona costera de 20 a 23 grados. Por otro lado, en cuanto a los pronósticos para el mañana miércoles 11 de las velocidades del viento serán entre 7 y 17 kilómetros por hora, con ráfagas ocasionales de hasta 40 kilómetros por hora más sensibles en las zonas altas, mientras que el jueves, las velocidades rondarán entre 10 y 20 kilómetros por hora, y las ráfagas alcanzarán los 50 kilómetros por hora. Bueno, así las noticias. Regresamos entonces ya con las noticias que tenemos para ustedes en la noticia de Cuba. La ausencia de transporte público es notable. El racionamiento de combustible, teletrabajo y clases a distancia. Cuba comenzó a aspirar este lunes medidas de emergencia para enfrentar la crisis energética que golpea a su población ajustada por la presión de Estados Unidos. En La Habana el tráfico era menor de lo habitual y sus habitantes, que ya llevan años sufriendo apagones diarios, escasez de todo tipo y de una inflación galopante. Seguramente el chavismo y el comunismo son la peor lacra que puede tener el mundo. Candidatos, así como ha pasado con la hija, nada más ni nada menos, de Chávez, multimillonaria viviendo en Nueva York con grandes sumas de dinero, solamente ella. Y a eso es la que mucha gente apoya. El caso de Maduro, que hemos visto que millones de toneladas de oro en Suiza que han sido confiscadas. Entonces, ya en La Habana el tráfico era menor de lo habitual y sus habitantes, que ya llevan años sufriendo los apagones, ¿verdad? Para que el país no colapse, pero a la vez generan
mucha incertidumbre, afirmó a la AFP Rosa Ramos. Esta enfermera de 37 años lleva más de una hora esperando un taxi o autobús para llegar al trabajo. Usuarios de taxis privados dijeron que las tarifas se habían disparado de la noche a la mañana. Por ahorrar energía, el gobierno de Cuba dispuso el pasado viernes la restricción de la venta de combustibles, la reducción de los viajes entre provincias por ómnibus y trenes, el cierre temporal de algunas empresas estatales, así como el teletrabajo y la disminución de la semana laboral a 4 días, de lunes a jueves. Pero las medidas no nos remedian el problema, afirmó la jubilada Clara Rambao, de 65 años, quien debía caminar más de 10 kilómetros para hacer un trámite personal. Eso sí está pasando en Cuba. Claro, pues, Donald Trump los tiene ahorcados, porque ya al haber tenido esos 32 guardaespaldas que protegían a Maduro y que decían que no, que ellos no estaban metidos, que no, eran otro tipo de personas que estaban ahí en la cultura, haciendo en el deporte, y no, se dio cuenta que no, pues fue una gran mentira lo que le dieron al pueblo. Pero ahí están los resultados. A la larga, cuando las cosas son mal, el resultado siempre va a ser malo. Así que la situación es realmente crítica. La isla, con 9.6 millones de habitantes y bajo embargo comercial de Estados Unidos desde 1962, lleva años sumida en una grave crisis económica. Ahora también dejó de recibir petróleo de Venezuela, cuyo mandatario Nicolás Maduro fue derrocado el 3 de enero en una incursión militar estadounidense. Además, el gobierno de Donald Trump ha amenazado con imponer aranceles a los países que le suministran petróleo a La Habana. Hace semanas no llega a Cuba ningún combustible ni ningún petróleo extranjero, aseguran expertos del seguimiento del transporte marítimo consultados por la AFP. México, que también solía proveer el crudo a Cuba, negocia con Washington la manera de volver a abastecer a la isla sin sufrir represalias de su principal socio comercial. El domingo envió 2 barcos con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria. Es muy injusto que Estados Unidos amenaza con imponer gravemente a los países que suministran petróleo a Cuba. Pues sí, es que la pura realidad es que ellos que han tenido la culpa porque mintieron a la gente. Moscú también acusó a Washington de aplicar medidas asfixiantes. La situación en Cuba es realmente crítica, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Estamos estudiando posibles soluciones con nuestros amigos cubanos. El canciller cubano Bruno Rodríguez afirmó que el objetivo de Washington, como siempre, es doblegar la voluntad política de los cubanos. El escenario es duro y reclamará gran sacrificio, afirmó en X. Así las cosas, señores, ya los hoteles también están cerrados, el turismo ya sufría el impacto de la crisis económica que castiga al país. Después de hace 6 años, se verá gravemente afectado, lo que reducirá aún más la entrada de divisas. Como señal de la gravedad de la crisis, las autoridades cubanas informaron a las aerolíneas que operan en el país que el suministro de combustible quedaba congelado durante un mes, de lunes de medianoche. Air Canada dijo el lunes que suspendía los vuelos a Cuba en los próximos días y enviará aviones vacíos para recoger a unos 3.000 clientes en Cuba y llevarlos a casa. Así, señor, las cosas que se dan en el mundo, es una lástima todo lo que pasa. Siempre yo he dicho que es bien complejo. Y esto en las cuestiones no quedan, son duros. Por ejemplo, en el caso de Hong Kong, que condenan a 20 años de prisión en Hong Kong al líder pro democracia. Aquí ya los tribunales de Hong Kong condenaron a 20 años de prisión a Jimmy Lai, un magnate de la prensa y activista de pro-democracia, en una sentencia que los defensores de los derechos humanos consideran un golpe a la libertad en el territorio chino. El fundador del Palacio Diario, Apple Daily, de 78 años, lleva en prisión desde
2020 y el pasado 15 de diciembre fue declarado culpable por publicar artículos supuestamente sediciosos e instar a países extranjeros a imponer sanciones contra Hong Kong. La sentencia es la más severa dictada hasta ahora bajo la Ley de Seguridad Nacional impuesta por China. Así las cosas, señores. Y esto es por China en el territorio y supera los 10 años de condena impuestos en 2024 al abogado Benny Tai. La condena de 20 años incluye 2 de una condena previa por fraude, lo que significa que Lai cumplirá 18 años adicionales en prisión. El Reino Unido prometió intervenir sin demora a favor del magnate, que también tiene nacionalidad británica, al tiempo que China calificó la sentencia y rechazó las injerencias extranjeras. Su hijo, Sebastián Lai, expresó el lunes que la esperanza de que el presidente estadounidense Donald Trump interviniera para que su homólogo chino Xi Jinping se dé cuenta de que la condena fue un error. La intervención del presidente en el caso de mi padre le mostrará a Xi Jinping cuán grave es el error que supone la incursión contra mi padre, dijo Sebastián Lai a la AFP en Londres. Así, señores, nosotros, cortesía de la inmobiliaria Celaya.com, www.celaya.com, usted se puede unir y buscar la casa de su conveniencia. ¿Qué más le podemos decir a esta hora de la noche? Ya tenemos casi 32 minutos del programa y no nos queda más que dar las gracias a usted que nos ha permitido estar acá a través del Noticiero Internacional de COSTV y un poquito también así rápidamente a la franja deportiva, siempre rico, que el Firpo ganó en el Suntepeque, le ganó el Suntepeque en el debut de la Copa Presidente. Y la otra, la cuestión, vamos a ver, Cabañas nunca ha vivido una final de Liga Mayor. Andrew Torto es duda ante Curazao. Esto básicamente es sobre la sub-17 que ya Cuba nos ganó y pues que nos tiene rezando el Padre nuestro y con el afán de quererle ganar a Curazao. Si Cuba nos gana, solo falta que nos gane. Así que en la sub-17 la presencia de Torto ante Curazao sigue en duda, pese a que el delantero reapareció en el entreno tras un proceso estomacal que aún lo mantiene bajo observación. Así, señores, cerramos nosotros la edición con el Noticiero Internacional de COSTV a esta hora de la noche. En particular, siempre me agrada estar viniendo con ustedes aquí en el Noticiero Internacional de COSTV en un compromiso con ustedes y con la nación desde la capital salvadoreña. Recordar que siempre la cuenta del Banco Agrícola está a la orden suya, porque quiere donar el 003660 43 86 75 para poder hacer los frentes de pago de internet, pagos administrativos que este programa conlleva. Si se quiere anunciar con nosotros, estamos siempre a la orden para servirles con prontitud y en breve. Yo soy Eduardo Beltrán, director ejecutivo del Noticiero Internacional de COSTV. El programa también se pasa en el Econopuri TV News Channel en prensa hispánica de Nueva York y Washington, viendo las naciones y las comunicaciones. Así también se pasa en X, se pasa en el canal de YouTube de Econopuri TV News Channel. Usted tenga una linda noche y ha sido un placer servirle, cortesía de Inversiones Inmobiliarias Invocasa.com.sd. Pero más que todo también de la inmobiliaria Celaya, www.inmobiliariacelaya.com. Buenas noches y será hasta la próxima, si el Padre Celestial así nos lo permite. Hasta la próxima.